Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Vamos a ir a la Arena México y para eso vine con mi papá, el señor Justicia. Hola amigos, buenas tardes. Vamos a la Arena México, a la lucha libre. Y el día de hoy es un día peculiar porque hoy vamos a ir con bajo presupuesto y no queremos gastar mucho y vamos a demostrar cómo no necesitas gastar los millones para disfrutar de la mejor lucha libre del mundo. Así que intro y comenzamos. Así es amigos, el día de hoy vamos a ir a la Arena México y vamos a ir con bajo presupuesto, no queremos gastar mucho, vamos a ir haciendo la cuenta y al final vamos a ver cuánto nos vamos a gastar el día de hoy. Y para eso vamos a comprar boletos en zona de gradas. La zona de hasta arriba de la Arena México es la zona de los boletos más económicos obviamente. Y solamente te quiero recordar que esa zona solo está abierta los días viernes. Martes y domingos no abren esa zona a menos de que ya sea una función muy especial, pero si no, no la abren, así que solo aplica para días viernes. Papá, ¿qué tal se ve de esta zona? ¿Te has divertido las veces que hemos ido a la zona de gradas? Como cuando vamos abajo me divierto intensamente, lo disfruto, porque tenemos una vista general Sí. de la zona de abajo y lo que son el ring. El ring, en especial los luchadores, se ven todos los movimientos que tienen. Lo único que pudiéramos extrañar es la interacción que se tiene entre los luchadores Sí, y el y el público. público. Pero de ahí en fuera es fabuloso. Otra de las contras es que hay que llegar temprano porque no es una zona numerada. Entonces por eso nosotros ya vamos como con 2 horas y media de anticipación. Esa es una de las contras, que hay que ir con tiempo porque no está numerado en Ringside y las otras localidades sí está numerado, pero no importa. Llega temprano, llega con tiempo, disfruta del ambiente que hay en la Arena México. Pero cualquier parte se ve bien en la zona de gradas. Para empezar a hacer la cuenta de lo que vamos a gastar el día de hoy, te quiero decir que nosotros vamos en auto porque vivimos bien lejos, vivimos como a 1 hora y media aproximadamente de la Arena México, pero ya ahí tú haz tu propia cuenta, ya sea que vayas en auto, que vayas en Uber, en metro, en lo que sea que vayas, haz tu propia cuenta para que la agregues a la cuenta final. Ya estamos llegando aquí a la Arena México, hay muchísimo tráfico y si vienes en auto, obviamente vas a tener que pagar estacionamiento y el estacionamiento en Arena México tiene un costo de 150 pesos por la función. Puedes llegar 2 horas antes, ahorita les voy a especificar mejor si es 2 horas o hora y media. Ya estamos llegando, vamos a pagar. Y aquí es con mucho cuidado porque pusieron un carril para bicicletas, luego otra para el camión y de verdad que hay que tener mucho cuidado para no chocar. Hola, ¿cómo estás? Bien, amiguitos, a la función, ¿verdad? Sí, a la función, por favor. 150, amiguitos. Sí, muchas gracias. Está bien. Hasta luego. Me cambio, amiguito. Ah, es verdad, espera. Gracias. Pues resulta que es nada más hora y media antes de la función. Hora y media antes de la función tienes para entrar al estacionamiento de la Arena México. Y ya estamos aquí llegando al estacionamiento de la Arena México. Y lo primero que tenemos que hacer es ir a comprar los boletos. Claro, los boletos los puedes comprar con anticipación igual por Ticketmaster. Pero sobre todo estos de gradas, sí llegas a encontrar el mero día. Nosotros los vamos a comprar el mero día en taquillas para saltarnos el cargo de Ticketmaster y nos salga aún más económicos. Hola, buenas tardes. ¿Me da 2 para grada, por favor? Sí. 150, por favor. Sí, claro. Perfecto, muchas gracias. Listo.
Ya que estoy con mi amigo Benja, ya es todo un artista, siempre sale en mis videos de mucha lucha. ¿Cómo estás, Benja? ¿Qué tal, amigo Dani Luchas? Bien, gracias a Dios. ¿Qué andas vendiendo? Lo estoy invitando a que nos vengan a ver porque, pues, por temas hay de logística no nos podemos poner bien, pero les traemos las siempre bien mexicanotas calcetas de lucha libre. Tenemos toda esta variedad. Ay, Toda la variedad de canijo. lucha, tu luchador favorito, ya sea rudo, técnico, exótico, o si no te gustan las luchas libres, Hasta aquí las te van a bubus. Las bubus también. Pero ya sabemos que las verdaderas la bubus de la lucha libre es el qué bonito, El qué bonito, qué malito y qué bonito. Muy bien, ¿y esas a cómo las das? El paquete- O que vengan a preguntar. Paquete de 3 pares en 100 y también tenemos un precio de mayoreo para los mayoristas de Monterrey, de Tijuana, los que me compran en Puebla. También tenemos envíos a todo el mundo y toda la República. Perfecto, ¿y dónde te encontramos, Benja? Pues me pueden buscar aquí enfrente de la Catedral de la Lucha Libre, la Arena México. Nada más y nada menos, ¿eh? Los martes, viernes y domingo, los días de función, y los días sábados en la Arena Coliseo. Perfecto, Benja, pues aquí vamos a estar y si lo ven, vengan a saludarlo y también vengan a comprarle esas padrísimas calcetas de lucha. Muchas gracias, Dani Luchas. Y ya saben, si no siguen a Dani Luchas, no saben de lucha libre. Eso es todo. Y aquí también estoy viendo a don Rafa. Pásale ¿Cómo con el está, don padrino. Rafa? Déjeme, le pongo micrófono. No, es usted una leyenda, don Rafa. muchas gracias. Antes, si no sabían, él vendía en la Arena México. ¿Y será cierto que es usted el que inventó eso de aventar la máscara para arriba o no? Al momento de vender. Sí, es usted. Muy bien. ¿A usted dónde lo encontramos? ¿También aquí junto con Benja? Así es, aquí en la Arena México, martes, viernes y domingos, sábado Arena Coliseo, estamos a la orden. ¿Y qué máscaras trae ahora? Miren, trae a Místico. de todo, de Ese no lo podemos enseñar. No, no es cierto, esa es la Parca. Místico, Wagner, Wagner. Templario, tiene de todo. Soberano. ¿Qué tipo de máscaras vende? ¿Vende semis? ¿Vende profesionales? Vendo ¿De desde cuál? la más sencilla de 50 pesos, Ajá. de 150 de licra y 250 la semiprofesional. Tiene de todo. De todo, Tiene de sí. todo y de todos los personajes. Ahí vemos al Exacto. Sobe. También tenemos acá hay más místicos. Místicos, tenemos hasta Huracán. el dragón rojo. Todo tratamos de traer variedad para la gente. Traigan variedad y vengan. Y también si lo ven, salúdenlo. De verdad, sí, ya tiene mucho tiempo vendiendo en la Arena México. Y Así es. lo he visto en varios reportajes, sale hasta en libros. Lo vi el otro día ahí en el Museo del Estanquillo. No, Así esto es. es un personaje. El señor Rafael Beltrán, ¿verdad? Rafael Beltrán, a la orden, más de 47 años en la lucha libre como vendedor. Perfecto. Luego voy a venir a entrevistarlo, don Cuando Rafa. guste, estamos a la orden. Perfecto, muy bien. Como vieron, yo compré mis entradas en la calle de Doctor Lucio, que es como la entrada secundaria, pero también pueden comprar sus boletos allá, miren, en la entrada principal. Es lo mismo exactamente. Sin embargo, para entrar a la arena, sí tiene que ser por la entrada de Doctor Lucio. Digo, para entrar para gradas. Y para que no te pierdas, vámonos caminando juntos a la calle de Doctor Lucio y mientras tanto podemos ir echándole un ojo a todos esos puestos que se ponen a los alrededores de la Arena México. Puestos donde vas a encontrar mercancía de todo tipo de tu luchador favorito y prácticamente de todas las empresas. También nos vamos a encontrar gente conocida como nuestro amigo Saúl, que es el de la playera roja que dice Rider. En ese puesto vas a encontrar mercancía de alta calidad a muy buen precio. Continuamos caminando sobre los puestos y a la izquierda ahí vas a poder ver a un luchador que es una leyenda de los 90s. El original Octagón. Y sí, es el original. No creas que es ninguna copia. Ahí tiene su puesto y ahí puedes ir a convivir con él. Ahí también hay otro puesto que está muy completo, muy bonito y a muy buenos precios. Y llegamos a la esquina finalmente donde tienes que dar vuelta a la izquierda y ahí es Doctor Lucio. Esta es la entrada a la que tú tienes que accesar en caso de que hayas comprado boleto en gradas. Recuerden, es justo la entrada que está enfrente de la antena de Televisa. Por cierto, me han preguntado mucho por el túnel Arena México. Ese túnel ya no existe. Ese túnel estaba justo ahí. Justo por allá, por ese lugar, pero ya lo quitaron, ya no existe ese túnel. Sin embargo, también pueden venirse temprano porque como están viendo, hay muchos puestos donde pueden encontrar mercancía de tu luchador favorito. Y me encontré a mi amigo Ángel Eduardo. Vamos a entrar todos ahí a gradas. ¿Qué tal te parece la zona de gradas, Ángel? Para mí es una zona excelente porque es económica, es a buen precio, sobre todo
hay una mejor visibilidad porque pues ves toda la arena sin ningún Exacto, problema, exacto. sin ninguna preocupación por decir si usted es bajito y batalla con la gente que está un poco más alta que usted en ring numerado y tiene que estar así. Exacto. Gradas es una buena opción para verla. Lo único malo o su desventaja es que hay que llegar un poco temprano, ya que como es una zona general, como va llegando cada uno va tomando el lugar que más le apetezca. La zona más demandada es la parte de la zona naranja, que es la zona central, Exacto. que apunta hacia el escenario y de ahí poco a poco las demás zonas como es la azul o la verde van acaparando un poquito más de gente. Hasta ahorita la entrada parece que va a estar accesible porque no hay Sí. mucha gente, porque por lo regular la mayoría de la gente se empieza a formar a partir de las 6 porque abren las puertas a las 6:30 6:30 abren. y de ahí empiezan a subir para agarrar el mejor lugar posible. Pero Hoy- es una sección increíble, ¿eh? Hoy no hay tanta gente, entonces vamos a entrar una hora antes. Vamos a entrar una hora antes porque queremos estar en medio, justo en la zona del centro. Así es, Vámonos, amigo. vente, vámonos. Vamos. Hola. Sí, claro. No, no te preocupes. Al revés para que se vea más padre, mira. Ahí está la luz. Ándale, ahí está. Ya vas. Otra. Gracias, cuídate. Sí, claro. Sí, se ve mejor así. Listo, Vale, muchas mucho gracias. gusto. Cuídate igualmente. Gracias, ¿verdad? La Sí. botella hay que... Sí, otra, ajá, la tira así. Ok, nada de comida, Nada. no, No, sí. ¿cuesta? Sí. Vamos, vámonos, vámonos. Hola, buenas noches. Vuelta primero. Nada más que Nada. no pasa. No, eso siempre Aquí los te traigo. revisan porque no podemos pasar con agua, ¿verdad? Con Ay, agua, ay, ni ay. cámaras, ni comida. Gracias. Aquí otra de las cosas es que si tienes movilidad limitada o te cuesta trabajo subir escaleras, está complicado porque sí hay que subir muchos escalones. Aquí vamos comenzando a subir, mientras vamos a platicar y sobre todo también para que se vayan dando cuenta la cantidad de escalones que tienen que subir si vas a zona de gradas. Digo, también eso lo puedes ver como una contra, pero también como un pro, porque pues aquí ya haces ejercicio, llegas calientito a ver la función. Y bueno, pues mis papás y mi amigo Ángel ya se adelantaron. Vamos a encontrarlos. Seguimos caminando y vamos creo que a la mitad. Está dura la subida, ¿va? Está buena. Gimnasio México, ahí vemos. Y seguimos subiendo. Deberían de poner elevador. Y ya llegamos. Ya llegamos. Tampoco es tanto, amigos, tampoco es tanto. Y así es como se ve la llegada a gradas. Perdón si se oye diferente, pero me quitaron los micrófonos. No sé, hay una nueva regla que no existía ni está por entrar en ningún lado, pero dicen que no puedo entrar con micrófonos, no importa. Aún así vamos a disfrutar. Y vengo todavía con mi amigo Ángel Eduardo. Ve nada más qué bonita vista, ¿o no, amigo? Claro que sí, es algo mágico cuando uno va subiendo las escaleras. La arena todavía semivacía, apenas se está llenando. Imagínense cuando sea 8:20, esto ya está casi a reventar, ¿eh? Pero vamos a recorrer un poquito para al centro. No, de momento se ve semivacío, porque luego me llevo a topar con comentarios que dicen que ya no es la misma, no son los mismos tiempos de antes. Ajá. A lo mejor tienen razón, pero al final últimamente la Arena México siempre No, llena, sí, ¿eh? claro, ha habido muy buenas entradas. No sé si lleno siempre, pero las entradas han sido bastante buenas. Y como dices, una es que pues siempre dejamos a lo último. Y también otra es que muchos están saliendo apenas de sus Trabajar, trabajos. sí, Entonces, exactamente. recuerden que hoy es viernes Sí, viernes social para venir aquí a disfrutar de la un Arena ambiente de México. luchas. Sobre todo al principio, lo que hacen los de seguridad aquí de la Arena México es llenar todo un espacio, en este caso una sección que es la sección naranja, como pueden Ajá. ver. Ahorita lo que es la sección verde Está y cerrada, ¿verdad? una parte del azul está cerrada, por lo mismo para que ellos tengan un control de la gente que va ingresando. Obviamente, entre más se vayan llenando estos espacios, más van a ir abriendo el resto de la localidad para que la gente pueda disfrutar de este viernes espectacular de Arena México. Y por allá ya mi papá ya había pasado desde hace ratito. Nos paramos a hacer esta toma y ya nos está esperando por allá abajo. Les digo que entramos una hora antes y vean qué lugares agarramos. Pero no se confíen porque eso no es la constante, ¿eh? Sí, normalmente
tienen que pasar 1 hora u hora y media antes. Otra cosa es que también las escaleras de aquí están un poquito empinadas, así que bajen con mucho cuidado. Ya llegamos. Y aquí con todo el cuidado del mundo ya estamos instalados en nuestro lugar y vean qué panorámica tenemos. Así es, amigo Dani. Sobre todo, también decirle a la gente que obviamente que cuando son eventos grandes como Homenaje a dos Leyendas, Grand Prix, Fantástica Manía, aniversarios, aquí sí la gente llega mucho más temprano y Claro, estos lugares sí, sí, sí. ya están ocupadísimos. Son los primeros en irse y por lo regular ya uno tiene que escoger entre verde o azul de este lado. Y lo que tiene de diferente la verde o la zona azul es que sí están un poquito más alejados y ya ves lateralmente la lucha. Sí. Y también puedes entrar, por ejemplo, en la zona roja, que en ese caso ya ves por la parte de atrás la lucha. Exactamente. La digamos entrada, que- recuerden que está ahí enfrente. que la única sección no tan recomendable, pero bueno, suele suceder por los llenos que tiene esta arena, es la zona roja debido a que está toda la infraestructura del escenario, Exacto. lo cual puede ocupar demasiada visión, sobre todo para la entrada de los luchadores, quizás para ver la lucha como tal dentro del ring, es buena visión, pero obviamente todos quieren ver cómo entra su luchador favorito para quedarse con ese bonito recuerdo o una excelente toma de venir aquí a la Arena México. Tenía la intención de grabar los baños, pero había gente, amigos. Entonces ya no quise pasar, pero los baños están muy bonitos, ¿eh? Sí, claro Son que sí. nuevos. Los remodelaron hace tiempo, hace año y medio aproximadamente. Cambiaron todo lo que es mijitorios, tazas, pusieron azulejo, buenos lavabos. La verdad es que los baños excelentes para entrar en gradas, ¿eh? Y aquí, muy bueno. y aquí vemos la tienda oficial de productos oficiales. Y también vemos la tienda de micheladas. Sí, algo que también hay que mencionar que también ya fueron un poquito más inclusivos con todas las zonas, porque antes nada más la tienda del consejo. Exacto, tienes razón. Estaba en la entrada principal para los de ring numerado y si acaso para los de preferente central. Los de gradas no tenían este privilegio o esta opción de poder tener una tienda cercana donde puedan adquirir productos oficiales, desde máscaras o el famoso libro del Consejo Mundial, que es uno de los más solicitados dentro de esta área. Sí, tienes toda la razón. Antes no había por acá en gradas ni en balcón y ahorita ya pusieron. Y también hay gente, hay vendedores que pasan a tu lugar a ofrecerte cerveza, papas, palomitas. El costo de la cerveza es de 120 pesos, la michelada 160, el refresco 40 pesos o el doble cuesta 80 y el agua te cuesta 40 pesos. Ahorita vamos a ver qué pedimos y cuánto nos gastamos. Pues ya nos compramos una chela, mi papá y yo. Y la michelada tiene un costo de 160, súmelo. Y esta cuesta 120. Además, yo también me compré una torta del Chavo del 8. Y esta torta cuesta 70 pesos. Están muy buenas, pruébenlas. Ahí vemos desfilando las estrellas en ringside. Ahí está Luciano. Ahí está el buen Luciano con nuestro amigo Aarón y nuestra amiga Eri. Les mandamos un saludo. Y muy temprano en la noche llegaba la tercera lucha en donde se enfrentaban elementos de la talla de fuego en contra de Vegas. Y en esta toma lo que quiero que veas es el panorama que tienes desde la grada. Nada te estorba, nada te tapa, nadie te tapa tampoco. Y puedes disfrutar al 100% de la mejor lucha libre del mundo. Ahí estamos viendo las primeras llaves y contrallaves entre estos dos grandes elementos del Consejo Mundial de Lucha Libre y nosotros ya la estábamos pasando simplemente genial. ¿Cómo va la función hasta ahora?
Me está gustando mucho, lo estoy viendo en otra perspectiva, con mejores movimientos, o se aprecian mejor los movimientos. Sí, se aprecian mejor, se ve diferente. Totalmente diferente. ¿Nos referimos diferente a ringside o a preferente? O a preferente. La lucha siempre es maravillosa y bonita, pero es totalmente distinta la forma de percepción. Ya vamos en la tercera lucha y ha sido una función bastante entretenida. Bastante, sobre todo esta última tercera lucha. La verdad es que los luchadores que estuvieron hablando de juego en especial, mucho carisma, la gente se ha encendido, han respondido bastante bien. Una entrada, la verdad, muy buena para esta hora, ¿eh? Tardaron, pero están cumpliendo, la gente está cumpliendo y hoy se está viendo una espectacular función, ¿eh? Y hoy nos encontramos también a mi amigo Alejandro Corona, por ahí está. Saludos. Aquí Haciendo con la su- nueva ya está con la gorra en lucha, seguramente. resumiéndola. ¡No manches! ¡No manches! ¡Eso, Sandokan! ¡Venga! ¡Oh, ya se acabó, se acabó! ¡Cuéntale, referí! ¡Dos, vámonos! Sí, dos amigos se cuentan. Viene la lucha estelar, la lucha donde va a estar el Rey de Plata y Oro. ¡Místico! ¡Místico aquí! ¡El número uno! ¡Oh! ¡La mística! ¡La mística se acabó! ¡Se acabó! ¡Eso! ¡Eh! Y así terminaba esta gran función de lucha libre donde tanto mi papá, mi amigo Ángel y yo la pasamos increíble. Y vamos a hacer la cuenta final de lo que nos gastamos para venir. Recuerda que tú tienes que poner tus propios gastos de transporte. En nuestro caso es la gasolina más 2 casetas, una de ida y otra de regreso. Y también lo que nos gastamos para entrar al estacionamiento. Recuerda que fueron 150 pesos. Los boletos nos costaron 75 pesos cada uno. La michelada de mi papá costó 160 pesos. Mi cerveza costó 120 pesos. Y mi torta de jamón costó 70 pesos. Lo que da un total de 650 pesos más los gastos de transporte. Toma en cuenta que nosotros tomamos cerveza y también una torta. Pero si vas en plan aún más austero, pues puedes ahorrar más dinero. Creo que para aquellos que siguen el Consejo Mundial de Lucha Libre y van a las funciones de manera continua, esta es una gran opción. Ya que ir continuamente a ringside es complicado porque los boletos salen mucho más caros. Si por el contrario vas por primera vez o no asistes tan seguido a la arena, la recomendación es sí invierte en un boleto de ringside, aunque es un poquito más costoso, pero vale totalmente la pena. Es una experiencia diferente, la cual voy a estar contando en próximos videos. Ya vamos saliendo de la arena camino al estacionamiento. Para salir tenemos que rodear. ¿Qué tal en general la experiencia? Fue una experiencia maravillosa. Tuvimos una vista, como lo habíamos señalado, muy buena. Siento que se aprecian más los movimientos de los luchadores. Se los recomendamos. Sí, la verdad es que venir a gradas es una increíble experiencia. El campo visual es enorme. Podemos ver hasta el más mínimo detalle. Lo podemos observar, apreciar.
Sobre todo, no batallamos tanto en la cuestión de a ver si alguien nos tapa o alguien nos puede como imposibilitar la vista. Nada, absolutamente todo libre, una experiencia increíble. Sobre todo el precio, eso creo que es lo que vale todo, el precio. O sea, es muy accesible para la calidad que podemos ver aquí en la Arena México. Sí, aquí estamos demostrando que no necesitas gastar mucho dinero para venir a disfrutar de la mejor lucha libre del mundo. Nos divertimos cañón, nos tomamos nuestra chelita, nuestra tortita y aún así no nos salió nada caro. ¿Qué? ¿Por qué tan serio y tímido? ¿Ya nos vamos a tu casa? Ya. Siempre es bien relajento, pero en la cámara es tímido. Nos vemos, Dragón de Fuego. Aquí está el Dragón de Fuego. Saludos, Dani. Excelente trabajo hoy, ¿eh? Gracias. Muy bien. Finalmente, ¿qué prefieres, gradas o ringside? Tiene su encanto cada una, ¿no? Cada uno tiene su encanto. Quiero ir a la parte inmediata de ringside, arriba. Ah, preferente. Preferente, sí. ¿A ti qué te gusta más, ringside o gradas? Vamos a ser sinceros. Pues yo la verdad vengo más a gradas porque, como lo comentamos, el campo visual es increíble, el precio es también increíble, aunque la verdad tampoco si hay oportunidad de estar en ringside. Si podemos estar claro, cerca, claro, sí. la verdad es que yo también se lo recomiendo. Es una experiencia Sí, inolvidable, increíble, porque todo está totalmente cerca, ¿eh? Así es, amigos, pues muchas gracias por ver este video. Nos vemos pronto. Suscríbanse, denle click a la campanita y también vayan a nuestras redes sociales, que es en Instagram y TikTok, Dani Luchas. Y dinos tus redes sociales, amigo. Claro que sí, me pueden encontrar como Ángel Eduardo García 76, un poco largo, pero prácticamente mi nombre completo. Y tu currículum casi, ¿no? Casi, ahí va todo. Y aquí también sigan al señor Justicia, @señor Justicia. ¡Hola, mi Dani! ¡Y se va Robin! ¿Qué tranza, Robin? Tranza, Andas muy malote, ¿eh, Robin? Dani, así debe de ser, debes de volverte rudo, Dani. No, yo soy rudo de nacimiento. Eso es todo, mi Dani. Un saludo a toda la banda, que siga mi compa Dani Lucha. Saludos a mi chivermano Robin. No, ¿qué pasó? Arriba la América. Arriba la América, arriba la América. Ahí está, mi Dani. Saludos, jefe. Dale, Robin.